infofiscal.com. Temas de actualidad fiscal presentada por especialistas en la materia. Infofiscal. Revista Consultorio Fiscal. Calvario Fiscal. Asesoría fiscal en temas laborales, hacendarios, legales y mucho más. Fiscal.com. Buenos días, bienvenidos a su programa Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia en su programa Fiscal.com. Hoy con un tema interesante, un tema de actualidad, un tema que el mes de mayo es importante, FATCA y la OCDE. ¿Qué es esto? Para hablarnos de este tema y podernos dilucidar de qué estamos hablando, tenemos a dos especialistas en el tema, dos egresados de nuestra máxima casa de estudios. Está con nosotros la licenciada en Contaduría y especialista en Estrategia Financiera, Berenice Hernández. Berenice, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes por invitarnos y pues listos para platicar sobre el tema. Ok, y también nos acompaña el licenciado en Contaduría y maestro en Impuestos Internacionales, Damián Cecilio Torres. Damián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias Salvador por la invitación a tu programa. Quiero recordarles a nuestros amigos que este es un programa que estamos transmitiendo en vivo a través de la página de internet, que nos pueden llamar, hacernos preguntas sobre el tema. Van a estar apareciendo en su pantalla los teléfonos para que nos llamen, nos hagan preguntas sobre el tema y nuestros especialistas nos puedan contestar. FATCA, ¿qué diablos es FATCA? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Se oye muy raro, ¿no? Mira, FATCA es parte de las herramientas que a nivel internacional las haciendas de todo el mundo se están implementando, ¿no? FATCA nace en los Estados Unidos en el año de 2010. Es una ley que persigue o cuyo objetivo es la fiscalización o la identificación de personas específicas de los Estados Unidos que mantienen cuentas fuera de su territorio. Lo que buscan es ubicarlos. Y en primera instancia, FATCA es un símil, supongámoslo así, de lo que viene haciendo ahorita el sistema financiero en México para retener a los residentes en México por sus inversiones, impuestos, y después transferirlos al órgano supervisor y regulador, y en este caso hacendario, para cumplir con los tributos necesarios de las personas físicas y morales que mantienen inversiones en México. FATCA lo que hace es exactamente buscar ese mismo apoyo a nivel internacional. El gobierno de Estados Unidos pide el apoyo del sistema financiero internacional para ubicar a personas específicas de Estados Unidos que mantengan cuentas en sus instituciones financieras, apoyarlos en la retención de impuestos por los pagos que le realicen y esa retención de impuestos transferírsela directamente al IRS, al Servicio de Rentas Internas en los Estados Unidos, que es el símil al SAT, y poder fiscalizar a sus personas específicas de Estados Unidos, que están fuera de su territorio y que no vienen, a lo mejor en algunos de los casos, pagando los impuestos que les corresponden. Eso es FATCA de entrada, ¿no? Eso es de FATCA de entrada, pero Damián, a ver, por lo que me dice Berenice, aquí hay un dato que me llama la atención. Entonces, a nuestros amigos televidentes mexicanos, ¿en qué les afecta? Bien, esa es una pregunta interesante, Salvador. En primera instancia, yo creo que FATCA no debería de preocuparles en su inicio, pero posteriormente para aterrizar FATCA a nivel local, si queremos verlo o si queremos entenderlo de esa forma, el gobierno mexicano ha celebrado un convenio con Estados Unidos acerca del intercambio de información automática. ¿En qué se diferencia el hecho de tener un acuerdo de intercambio de información automática? Es que en el pasado ya teníamos evidentemente los acuerdos de intercambio de información. Claro, ya pues si ya existe un acuerdo de intercambio de información, ¿para qué quiero otro acuerdo? Exacto. El tema
primordial en este sentido, en este acuerdo, en este nuevo acuerdo, está justamente ahí, en que la información se va a intercambiar en forma automática sin requisición de las autoridades. A ver, entonces el acuerdo anterior que teníamos era, si yo, Salvador Rotter, tengo dinero invertido en Estados Unidos no le informa a México, a menos de que México llegue y toque la puerta y le diga al gobierno de los Estados Unidos, oye, quiero saber cuánto tienen específico Salvador Rotter invertido en Estados Unidos. Así funcionaba. Así es. El convenio para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos contempla un artículo 26 que establece en qué momento se puede intercambiar la información, en qué casos y qué tipo de información. También tenemos un acuerdo de intercambio amplio de información con Estados Unidos. Estos acuerdos vienen desde hace muchos años, desde los 90s. Uh-huh. Este nuevo acuerdo que se está firmando entre México y Estados Unidos entró en vigor el año pasado. Y lo que va a hacer es prácticamente identificar, y Berenice ahorita lo podrá corroborar, identificar a las cuentas de inversión, a las cuentas de depósito que tengan tanto americanos como mexicanos en los respectivos países. Entonces, esa información se va a intercambiar en forma automática, sin necesidad de que el gobierno la solicite. Entonces el gobierno mexicano se va a enterar de todo lo que yo tenga invertido en Estados Unidos desde el 2014, porque entró en vigor el año pasado. Exactamente. Sí, va a saber lo que tienes invertido desde 2014. Y esta es la transición de la que estaba platicando ahorita Damián, donde por los impedimentos operativos y regulatorios que tenía el sistema financiero internacional, y en específico el sistema financiero en México, para poder intercambiar, primero retener e intercambiar la información que identifica a la persona a la que se le retuvo un impuesto por haber sido por ser de los Estados Unidos, específica de Estados Unidos, pues rompes o violas el secreto bursátil fiduciario que tienen las instituciones financieras en México. Que es la transición, se firma el acuerdo y entonces empiezan a acordar México y los Estados Unidos un acuerdo para no hacer la retención, porque no lo puede hacer el sistema financiero en México, no se lo puedo transferir al sistema, al IRS en los Estados Unidos, y lo que van a hacer, lo que sí podemos hacer es identificar dentro de las cuentas financieras de depósito, de custodia, de inversión, quiénes son personas de los Estados Unidos, depositarlas en una declaración informativa, transferirle esta información como intermediario financiero en México al SAT, y el SAT se la transfiere al IRS. Pero ¿por qué es un acuerdo intergubernamental? Porque existe la reciprocidad. Si al inicio, con el tema de FATCA, no había reciprocidad, no existía algún beneficio real para el gobierno de México, esta implementación de esta ley, con este acuerdo intergubernamental existe la reciprocidad. A cambio de entregar la información que identifique US Person en las cuentas que están dentro del sistema financiero en México, de entidades de inversión en México, al SAT vamos a recibir, o el SAT va a recibir la identificación de las personas residentes en México que tienen cuentas en instituciones financieras de los Estados Unidos, y también identificarlos. ¿Qué va a pasar? El sistema financiero de los Estados Unidos identifica cuentas de chequeras, de inversión, de custodia, que por lo menos hayan generado $10 de intereses o de dividendos en el ejercicio de 2014 para reportárselo al IRS. El IRS, el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, se lo reporta al SAT, y el SAT tiene la identificación plena de la persona residente en México que mantenía esas cuentas en los Estados Unidos, con su nombre, con su fecha de nacimiento, su RFC, y bueno, y una serie de información que le va a permitir identificar a las personas que mantienen inversiones en el extranjero. Me acabas de ganar la pregunta, entonces.